En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es jueves y vamos a compartir la frase correspondiente al día de hoy. La vida es un río constante de cambios, donde cada experiencia nos moldea y nos lleva a un nuevo destino. Hoy, mis amores, nos vamos al mundo de temas complejos, temas de debates. Y el día de hoy tenemos un tema muy complejo, es el siguiente: yo y los procesos de la vida. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy aquí con nosotros en casita al licenciado Julián Capellán. Él es psicólogo clínico, psicólogo criminal y comunicador. También aquí con nosotros en casita está nuestra querida hermana, amiga María Martínez, egresada de diseño de interiores. Y el día de hoy está aquí con nosotros el licenciado Enrique Cabral, psicólogo organizacional, psicólogo social y comunicador. Y con ellos vamos a tratar este tema tan complejo titulado Yo y los procesos de la vida. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a casita de nuevo. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por su sintonía con el programa con la doctora Controversia. Hoy tenemos debate, hoy jueves tenemos debate y un gran tema: yo y mi proceso. Así que vamos a las redes sociales del Nuevo Diario TV y a comentar. Bueno, iniciamos formalmente con nuestro querido Julián Capellán. Queremos ver su posición, su opinión sobre esta parte, yo y los procesos de la vida. ¿Qué entiendes por esto? Muchas gracias una vez más, Cris, por darnos la oportunidad, este espacio, la que es de gran bendición para muchas personas. Así que denle seguimiento a las redes sociales, compartan, comenten, hagan preguntas. De verdad que este programa es un programa exclusivo, un programa muy especial. Yo y los procesos de la vida. ¿Qué tú entiendes por eso? Vamos a ver. Mira, los procesos en la vida, su nombre, el término lo indica. O sea, según los expertos, Erik Erikson, un psicólogo norteamericano, él habla de 8 etapas, de 8 procesos, donde habla de que cada etapa trae su propia crisis, pero cada etapa que trae su propia crisis, que genera un proceso, trae consigo sus propias fortalezas. Si esas personas que atraviesan diferentes etapas, según él, no atraviesan esa crisis con sus fortalezas, entonces tendrá una personalidad como retrógrada. O sea, que en una etapa, si da un brinco, puede repetirse en otra etapa si no agotó ese proceso. En la vida nosotros atravesamos procesos que son experiencias, y esa experiencia a veces nos laceran, a veces nos marcan, a veces generan trauma, y esos procesos de una u otra forma, donde a veces en el presente el pasado nos trae a colación ciertos pensamientos, ciertos recordatorios, donde nosotros generamos algún
tipo de sufrimiento o algún tipo de malestar emocional. Todos nosotros atravesamos procesos de crisis. Y esos procesos de crisis que a veces quieren hundirnos a nosotros, a veces quieren etiquetarnos, a veces quieren aislarnos, esos procesos siempre nos van a ayudar a nosotros a salir victorioso, a salir fortalecido, a salir más maduro. Ahora hay personas que atraviesan procesos y esos procesos ellos lo ven como un fracaso y se aíslan y no avanzan más. O sea, todos nosotros atravesamos procesos en la vida, pero los procesos siempre de ellos vamos a sacar beneficios. María, ¿qué tú entiendes por yo y los procesos de la vida? Bueno, yo entiendo que es lo que día a día uno vive. O sea, a medida que uno comienza a tener ciertos conocimientos en la vida, le pasan muchas situaciones difíciles, pero yo entiendo que de esos procesos puede ser muchísimos procesos, muerte de familiares, divorcio, situaciones laborales, o sea, son muchas las cosas que vive el ser humano en la vida. Pero yo entiendo que esos procesos a veces son importantes y que realmente para muchas personas difíciles, como decía Capellán, se deprimen, hay personas que hasta pierden la vida porque no pueden, no pueden sobrellevar ese proceso tan difícil que han vivido. Pero yo digo que esos procesos ayudan en parte porque te ayudan a crecer. Yo digo que mientras más difícil es el proceso que tú vives, ya sea de una pérdida, de un familiar querido, ya sea de un divorcio, por ejemplo, yo digo que paso a paso esos procesos te hacen crecer, te hacen avanzar en la vida. Y nada, yo digo siempre que no hay proceso tan difícil. Uno lo que tiene que siempre ser perseverante y pedirle a Dios que ayude a uno a poder lidiar con esos procesos difíciles que uno vive en la vida. Bueno, cuando hablamos del yo y de los procesos que he vivido, se está refiriendo exactamente a la persona actual. Yo a veces siempre he dicho que tú evaluar a los demás es más fácil que tú evaluarte a ti mismo, y más cuando atraviesas procesos. La vida, así como está contemplada por etapas psicológicas desde el nacimiento hasta la muerte, también está programada por circunstancias que se van dando a lo largo del tiempo, a lo que llamamos procesos. Esos procesos pueden ser positivos o procesos negativos. Cuando hablo de un proceso positivo es cuando yo estoy con un bienestar psicológico estable porque tengo recursos económicos a través de un empleo, ya me he realizado con una carrera, pero sobre todo tengo el modo de vida mucho más cómodo que anteriormente. Pero cuando ya tú entras en procesos de dificultad, son esa etapa negativa de la vida, cuando no encuentro un empleo, cuando yo estudié pero no me he desarrollado, o no estudié y no tengo la oportunidad de crecimiento, cuando tengo una familia que hice pero no tengo con qué sustentar ese hogar, son procesos negativos. Cuando tú no tienes con qué cubrir las necesidades, cuando tus problemas son mayores que los recursos que tú estás recibiendo para solucionarlo. Vemos esos procesos donde en esos procesos también entran factores psicológicos. Ahí te entraría la ansiedad, el estrés, cuando son negativos. Entraría también lo que es la incertidumbre, porque siempre está a la espera de algo. Pero en ese proceso negativo surge algo positivo. Surge algo positivo, porque ahí es donde tus ideas empiezan a fluir, donde tú empiezas a pensar, donde tú empiezas a marcar un desarrollo positivo, porque ahí viene y se activa la creatividad en el cerebro, y esa creatividad conlleva tú tener emprendimiento cuando tú ves que las dificultades están llegando. ¿Qué yo le digo a la persona? Cuando se vivan en esos procesos, porque todos pasamos por esos procesos, no importando si tú eres médico, psicólogo, abogado, todos pasamos por ese proceso, porque son procesos de desarrollo humano, tanto positivo como negativo, para fortalecernos. Mucha gente busca de Dios, en su mayoría en esos procesos, ora fuertemente y deja también
a Dios que accione, como lo sabemos todos porque somos cristianos. Pero en este caso la creatividad se suma y viene lo que es el emprendimiento y tú vas saliendo poco a poco de ese proceso. Comprender un proceso, ¿lo detiene o lo transforma, capellán? Comprender. Un proceso, ¿lo detiene o lo transforma, capellán? Mira, no hay un manual para nosotros, o sea, dirigirnos, sino que cada proceso nosotros de forma individual generamos experiencias. Como yo le decía a alguien, lo que me puede funcionar a mí en un proceso no le puede funcionar a otro. Por ejemplo, si a Enrique le funciona una estrategia en algún proceso, esa estrategia es de él. Ahora, la estrategia que a mí me va a surgir es la que surja de mí en ese mismo proceso. Ahora, si yo comprendo ese proceso de forma madura en un momento dado, porque el propósito siempre de los procesos que vienen a nuestras vidas, y es como decía Enrique, que no importa que uno sea ingeniero, arquitecto, abogado, psicólogo, al final de todo esto hay un ser humano que va a atravesar ciertas circunstancias, la cual de ella no va a depender ese ser humano. Pero si nosotros tratamos de comprender desde un punto de vista, aceptando la realidad en ese proceso, pues nosotros podemos remontarnos y adaptarnos y someter en ese mismo proceso el proceso, que en el caso de un duelo hay un proceso de diferentes etapas, en el caso de una separación, en el caso de una muerte, en el caso de alguna madre que tenga un niño que ella no lo entiende. O sea, si ella se propone usar la empatía o busca ayuda profesional en algún momento, siempre y cuando nosotros queramos o busquemos la forma de tratar de comprender el proceso, claro que nosotros vamos a ventilar esas emociones y esas ansiedades de forma más fácil y favorable. Y esto nos va a ayudar en dicho proceso. Por eso es bueno que siempre nosotros apliquemos lo que tenemos ese tipo ya de madurez, lo que es el FODA a nuestras vidas, para que cuando vengan esas amenazas, cuando vengan esas situaciones que producen debilidad, entonces ver esto como una oportunidad de mejora para nosotros remontarnos y seguir hacia adelante. Nosotros tenemos esa capacidad de siempre, y cuando nos detengamos a comprender, y esa capacidad que es la resiliencia nos va a ayudar siempre a sobreponernos a cualquier tipo de proceso. María, comprender un proceso, ¿lo detiene o lo transforma? ¿Qué opinas? Yo entiendo que lo transforma. No importa el proceso que sea, si es positivo, maravilloso, te transforma totalmente, como decía el licenciado, en lo económico, si es un buen trabajo, si es un buen proyecto, pues eso te transforma. Si es negativo, también te transforma porque tú te empoderas, o sea, ya sea que tú vengas, por ejemplo, de un divorcio difícil, donde tú tienes unos hijos y tú tienes que echar para adelante con esos hijos y bregar con un divorcio, que no es fácil en esta sociedad, una mujer sola, ya cuando tiene hijos pequeños y eso, con la muerte de un familiar, o sea, tú tienes que ser una persona madura, o sea, madurar bastante para poder vivir con el dolor de la muerte de un familiar, que nunca se olvida, que siempre ese dolor está ahí porque tú lo extrañas, pero tú tienes que aprender a vivir con ese dolor. O sea, yo entiendo que te transforma, porque si tú le pides a Dios, por ejemplo, yo he tenido muchísimas pérdidas muy fuertes en mi vida. Yo puedo escribir un libro con todas las cosas que a mí me han pasado, procesos difíciles, mas sin embargo yo estoy aquí. Yo con la ayuda de Dios he podido sobrevivir a muchísimos procesos difíciles que yo he vivido, y entiendo yo que sí, que transforman a uno, porque te hacen más fuerte, te hacen más valiente, te llenan de fe, porque tú ves que tu proceso te ayudó, agarrándote de Dios, te ayudó a crecer, y tú pudiste sobrevivir. Entonces yo entiendo que sí, que te transforma, ya sea positivo o negativo. Y la resiliencia juega un papel fundamental. Exacto. En ese sentido. Licenciado, la misma pregunta. Mira, cada proceso destruye y construye al ser humano. Cuando hablo de destruye como cuando tú vas a modificar una casa. Tú cambias columnas y luego le estableces con más firmeza. En este sentido, por mí me refiero a lo que destruye. Destruye porque te crea una situación que tú te ves en un aprieto, como cuando dice un refrán: tengo el agua hasta el cuello y no tengo oxígeno para respirar.
Entonces, los procesos te llevan a situaciones extremas de estrés y de ansiedad, pero luego te construyen, porque si hay algo que tiene el ser humano es la resiliencia. La resiliencia viene marcada en un chip cerebral donde tú automáticamente empiezas a ingeniártela y viene, como dije anteriormente, la creatividad. No hay un manual que me diga a mí que el proceso va a ser difícil, va a ser corto, va a ser más largo, cómo superarlo, no. Porque eso le corresponde a la persona, aprender a superar esas dificultades de la vida, porque aunque vayan al psicólogo, qué bueno visitar al psicólogo, visitar personas que te orienten en ese proceso y te guíen, o también, ¿por qué no?, un coaching puede también ayudarte en esta parte a trabajarte esos procesos y ayudarte a salir con más facilidad, pero en el caso eres tú quien tiene que asumir ese rol, porque así como los procesos se dan, también están las diferencias individuales. Cada proceso en el individuo es diferente. Cada persona vive su proceso y su duelo de manera diferente. Y en este caso, tú también vas a salir cuando tú entiendas y empieces a ingeniártela de una manera u otra, que tú tienes que salir de ese proceso para poder ser feliz y tener nuevamente tu estabilidad emocional y psicológica. Por eso yo planteo que es el ser humano como tal. En el caso que yo tenga mi proceso lo vivo yo. Aunque tenga personas que a mi alrededor me ayuden, me levanten el ánimo, me den esa fortaleza emocional, pero el proceso lo estoy viviendo yo y soy yo el que tengo que buscar la mil y una manera de cómo avanzar dentro del proceso. ¿Cómo yo salgo de ese proceso? Siendo creativo, empezando a emprender o viendo mis habilidades, tanto físicas como académicamente hablando, qué yo puedo hacer y empezar a emprender, ya sea con un negocito en la casa, ya sea yendo a alquilarme a una empresa y empezar de nuevo con ese dinerito que yo me gane, a restablecer el negocio y avanzar. Es la única manera, pero quejándome todos los días, lamentándome, todos los días mirando el problema y no la solución, no voy a poder salir de un proceso. Hay situaciones muy complejas y una de ellas es cuando se saltan las etapas. Vemos personas, para poner un ejemplo figurado, con 65 años, por ejemplo, pero se manejan como una gente de 25, se visten como una persona de 25 o 30 años. ¿Qué complejidades hay en ese sentido cuando se saltan las etapas, capellán? Mira, cuando se activa esa etapa, como vemos a veces, señoras mayores de edad vistiendo como niñas, o viceversa, como hay señores también de edad comportándose como jovencitos o queriendo buscar niñas para emparejarse, donde dan un brinco, donde ahí tienen un retroceso, en esa etapa. Es como que se le activa un infantilismo, como tener una personalidad que retrocede hacia atrás. Y esa complejidad que surge donde esa persona lamentablemente quiere retomar una etapa que no quemó, o sea, le da a entender en el perfil de esa persona que cuando está actuando está como un histriónico, porque a veces usted ve un ejemplo, una señora mayor, un ejemplo, con una ropa como si fuera una jovencita de 18 años, o queriéndose enamorar de un jovencito, es como bien complicado para esa persona. Y es bueno que las personas se detengan y entiendan que tienen que tratar de madurar y enfocarse en esa etapa que si no la rebasó, tratar de detenerse para poder comprender y compensar ese espacio vacío que dejó, porque hay personas que manejan sesgos de la personalidad, sesgos de negativismo. Un ejemplo, yo he conocido personas que siempre le buscan la quinta pata al gato, siempre viven criticando, siempre viven quejándose, siempre viven mirando como hacia atrás, recordando el pasado, siempre con el yo no puedo, o tú no puedes, o no te metes en esto. O sea, cuando la persona no tiene esa etapa compensada en la etapa correspondiente y deja ese espacio vacío, tanto hombre como mujer, siempre van a retroceder y van a cometer errores. Qué fuerte. Y hablábamos en esos días
sobre, bueno, en el debate del lunes, hablábamos sobre ese proceso de enamoramiento que debe tener una de las partes o quién debe de tomar la iniciativa. O sea, cuando la persona no toma la iniciativa en la etapa correspondiente, entonces va a estar como en el sesgo. Y vemos personas adultas que a veces mudan muchachitos, se convierten como en chulas o actúan como niñas o como niños. Y es un caso en realidad bien complejo en la persona que vive esa etapa de adulto como niño. María. Sí, yo entiendo que uno tiene que aceptarse como uno es y vivir sus etapas, cada etapa, vivirla con orgullo y con plenitud. Por ejemplo, imagínese usted, yo tengo 60 y tanto, ¿verdad? Que yo quiera igualarme a mi hija que tiene 30 y tanto. O sea, te delatan tus hijos. Yo veo a las señoras. No, a ti te delataron el del cumpleaños. Nada, ella dijeron que tú te quitas los años. No venga a hacer controversia conmigo. Pero fíjate lo que dijeron el cumpleaños. Que María tiene el complejo de pelotero. Sí. Te quitaste los años. María, ella no lo dijeron en la piscina. Controversia con mis años. Claro. ¿Verdad? Ya yo estoy diciendo la verdad. Entonces, yo entiendo que debemos vivir nuestras etapas con plenitud. O sea, yo vivo mis años felices. Para mí, este es mis mejores años que estoy viviendo. Tengo mis hijos, mis nietos, ya mis nietos grandes en la universidad. Yo me siento feliz. Y estas arruguitas que yo tengo, yo la veo como diamante aquí. Sí. Son diamantitos que yo tengo aquí. Claro. O sea, experiencia de vida. Experiencia de vida, doctora. Y yo, Dios mío, va a seguir, este hombre me está buscando, doctora. Entonces, yo entiendo que debemos vivir cada etapa de nuestra vida con felicidad, porque es ridículo ver a estas viejas privando en jóvenes, doctora, con esta cirugía, con esta cara llena de... Ay, Dios mío, yo no quiero verme en ese espejo. Licenciado Judas Cariotti, adelante. Bueno, buena. Mira. Hablábamos de las etapas. Las etapas en psicología son desde la concepción hasta la muerte. Va a acompañar al ser humano desde que ya está ese óvulo fecundado, nace, luego niñez, adolescencia, juventud, adultez mayor y envejeciente. Y luego muerte. Pero cuando tú saltas una de esas etapas en el ser humano, por eso yo le digo a la persona, viva sus etapas. Sea feliz con ella. ¿Por qué? Porque cuando tú la saltas es difícil tú ver una persona ya entre 50 y 60 años arropado con un grupo de adolescentes, por ejemplo, bailando reggaetón en un colmadón, en un teteo. ¿Qué tú vas a decir? Está fuera de tiempo, está fuera de sintonía. Usted puede ser alegre, hermano, pero cada etapa trae consigo su tipo y su modelo de vida. Madurez. Cada etapa trae cierta madurez y modelo de vida. Es un modelo con quien usted se va a juntar. El león busca su rebaño, todo el mundo busca su clase. Entonces, cuando usted está en esa etapa, usted tiene que buscar esa clase. Saltar esa etapa y garrafar, porque después tú vas a tener ese vacío existencial allá atrás y vas a querer salir a buscarlo ya cuando tú estás avanzando a la vejez. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes, con lo que han aportado sobre esta pregunta tan compleja, pero hay algo que yo también quiero aportar en ese sentido. Hay momentos en la vida en que las personas tienen que saltar las etapas y no es porque quieren. Son las circunstancias que hacen que un sujeto, que una persona tenga que asumir quizás roles que no están ni siquiera, diríamos, relacionados con la edad de la persona. Y me baso específicamente en los casos específicos de personas, por ejemplo, que pierden a una madre o que pierden un padre, y en un momento determinado, quizás porque usted es la persona mayor de la casa, tiene que asumir roles que quizás distancian hasta sus sueños en un momento determinado y tener que ocupar posiciones porque en ese momento tienes que asumir ese rol, ya sea de padre o de madre, para que siga pues funcionando, vamos a decirlo así, la dinámica familiar. Hay situaciones en la vida que hacen que una persona muchas veces tenga inclusive que dejar de lado muchas cosas de su vida porque tienen que asumir situaciones que ocurren porque por
asuntos inesperados, vamos a decir así, de la vida. Entonces hay que tener aquí un poquito de cuidado, no satanizar tanto, en el sentido de que hay gente que tiene que saltar etapas, no es porque quieren. ¿Qué opinas? Así a veces hay niñas también, doctora, Sí. que hacen la función de madre. Sí, Es lo tiene que te razón. digo, y no Porque porque a veces quieren. las madres más en este Sí. tiempo Que tienen mueren trabajar, además, y o que la más trabajan, grande, entonces sí, tienen es que verdad. asumir el compromiso Sí. de las hermanitas, darle las atenciones necesarias, peinarla, darle alimento, bañarla. Y a veces incluso tenemos muchas niñas estresadas, manejando mucho estrés. Como usted dice, que a veces hay circunstancias que llevan a que las personas en algún momento le den brinco a esa etapa, y ese tipo de persona en realidad es inocente, pero posteriormente esas etapas se queman y la persona aún así se siente satisfecha por lo que le tocó vivir, porque pudo ser airoso, pudo ser funcional, productivo en un momento difícil, que en realidad la persona pasa mucho trabajo. Hay gente que pasa mucho trabajo. Claro. Yo digo que son como descendientes de Job, como Job perdió todo, y a pesar de que Dios al final le multiplicó todo por su fidelidad. Pero hay gente que pasa mucho trabajo y aún así usted lo ve que siguen avanzando. Sí. Por eso dijo alguien, si te caes 7 veces, levántate 8. O sea, la situación no es caerse, porque hay personas que se caen y se quedan en el piso. El propósito de vida es que si usted se cae, levántese. Si se vuelve a caer, levántese de nuevo, levántese. Y mire, ahí tenemos a el coronel Sanders, que cometió 1003 errores. Y a los 60 y pico de años, ya casi llegando incluso a los 80 años, fue multimillonario. Sí. O sea, ¿cuántas personas no ponen un negocio y fracasan, y ponen otro negocio y fracasan y otro negocio? Y a veces nosotros mismos sometemos un objetivo de vida, fracasamos, Claro. pero no debemos de detenernos ahí, porque el fracaso siempre nos va a empujar a una victoria más poderosa que a ese fracaso. Por eso en los momentos de crisis que nos hundimos, a veces tocamos fondo. Yo a veces he dicho que hasta del fondo nos salimos, no podemos detenernos ahí. Cada crisis trae consigo un propósito para nosotros elevarnos. Yo ese ejemplo yo lo estoy poniendo y es mi vida misma que yo a ustedes les estoy hablando. Hubo en una parte de mi vida que yo tuve que asumir un rol que de manera inesperada, porque a mi mamá le dio un derrame cerebral. Y con la edad que tenía en ese momento determinado, yo tuve que asumir posiciones hasta cierto punto que quizá no estaban acordes a mi edad, pero tuve que asumirla, porque mi mamá le dio un derrame cerebral. Entonces, por eso digo que muchas veces hay momentos en la vida en que los roles cambian, y no es por X o Y asuntos, sino porque es la vida misma que nos presenta una situación límite. Por eso me basé en mi comentario. Y tienes razón. En este caso, se dan esos casos. Ok, esos casos se dan esos casos, pero hay casos que no se dan por irresponsabilidades también de los propios padres y la propia madre, en ciertos sectores populares. Eso lo explicó agarran a Capellán. los niños, agarran a las niñas y le dejan toda la responsabilidad del hogar, porque ellas tienen que trapear, tienen que planchar, tienen que hacer todo lo de la casa, ir a la escuela, y cuando llegan a la escuela tienen que hacerlo. Está prohibido jugar. Y eso no es factible en el caso de esa madre que no permiten que las niñas quemen su etapa, o los niños quemen su etapa, que solamente los hostigan con oficios de la casa, cuando sí ellos pueden hacer una parte fundamental de los oficios, pero no cargarle todo. Porque yo conozco madres que le cargan esos oficios a la niña, y no me voy más lejos, no me estoy yendo a un pueblo lejos, me estoy yendo a la capital, aquí en los lugares populares de la capital, llámense barrios. Así dijo alguien, cuando un niño trabaje porque su padre no lo está haciendo. Hay niños que se abusan de ellos, pero en el caso suyo y de personas que han atravesado ciertas circunstancias, que le ha tocado madurar de forma precoz. Exacto. O sea, es una maduración productiva que da una capacidad de fortaleza que con el tiempo usted ve el resultado. Incluso ese resultado se multiplica de tal forma que usted genera una capacidad como para manejar cualquier circunstancia, porque a destiempo usted se forjó. Ahora hay personas que en un momento dado dan un brinco o aceleran la etapa que están viviendo, y ahí es que viene el problema. Por ejemplo, en este tiempo hay muchos jóvenes que quieren dinero rápido, pero
para conseguir dinero rápido, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, de proyectarse, comenzando con un proyecto, con pequeños pasos. Y esos pequeños pasos me van a llevar a yo dar pasos grandes. Pero hay jóvenes que quieren dar pasos grandes y por eso están cayendo en el fracaso. Ahora vamos a compartir una pregunta compleja. Quiero que reflexionen el punto. ¿Morimos una sola vez? ¿O consideran ustedes que morimos cada vez que vivimos situaciones límites y difíciles? Porque en cada situación límite que vivimos o difícil se queda una parte de nosotros. ¿Qué opina Capellán? Sí, es difícil. He escuchado a un experto hablando sobre el ego y él decía que el ego como que es como una mancha negra que nos confronta en nuestro diario vivir, y cada vez que de nosotros sale algo negativo, o cuando nosotros no maduramos en ese sentido y nos convertimos en personas tóxicas, y yo decía anteriormente, o sea, siempre recomendamos sepárense de la gente tóxica, pero entonces ¿quién se va a unir con la gente tóxica? O sea, lo tóxico lo vamos a dejar a un lado, lo vamos a aislar. O sea, yo creo que el tóxico es un ser humano que llegó a ese nivel por un proceso que atravesó. Claro. Ahora, ese proceso que atravesó, ¿con quién lo atravesó? ¿Cómo lo atravesó? Es como alguien que tú miras en su presente y tú dices, ese es un vicioso. Ahora, si tú te vas a su pasado, cuando viene a ver su papá y su mamá eran viciosos, cuando viene a ver esa joven o ese joven lo violaron, le dieron droga, lo engañaron. O sea, siempre hay un pasado, siempre hay un porqué en alguien determinado. Y ese experto decía que cuando nosotros nos confrontan el ego de diferentes formas, cuando nos confrontan nuestros intereses, cuando nosotros cometemos errores, que la gente nos etiqueta, que la gente nos culpa, que la gente nos avergüenza, y ese ego como que comienza a madurar. Entonces, desde el punto de vista, desde dentro hacia afuera, con esa introspección por causa del confrontamiento que se le hizo a nuestro ego, entonces nosotros resurgimos con una mejor versión de nosotros, y nosotros entonces nos proponemos ayudar a los que están atravesando situaciones difíciles conforme a las que nosotros atravesamos en nuestro pasado. Y como yo he dicho, ¿cómo alguien va a entender un débil si nunca atravesó debilidad? ¿Cómo alguien va a entender a alguien que está pasando hambre o tiene carencia de comida en un momento dado si esa persona no sabe en algún momento qué es tener hambre? O sea, es bien compleja la situación de nosotros los seres humanos, pero cuando nosotros hacemos el bien, ayudamos a alguien, entonces el ego como que muere. Eso decía él. O sea, cuando nosotros somos confrontados de diferentes formas, yo creo, porque yo he dicho que yo he muerto como 4 veces. Y luego he resurgido, he resucitado, es como el ave fénix, que muere, vuelto en ceniza, y luego resurge el águila. Cuando tiene la pluma vieja, se amontona entre las rocas, deja la pluma vieja, deja el pico de forma aislada, que es la etapa del silencio, y luego su capacidad aumenta hasta alcanzar 70 años más de vida. María, la misma pregunta. ¿Consideras tú que morimos una sola vez o cada vez que vivimos situaciones difíciles de la vida morimos? Porque hay una parte de nosotros que se queda ahí. ¿Qué tú entiendes? ¿Tenemos diversas muertes? ¿Sí o no? Yo siento que sí, que tenemos diversas muertes. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros atravesamos una situación difícil, tú crees que va a morir. O sea, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, de un cáncer, de una situación, un proceso difícil, tú sientes que tú vas a morir. O sea, yo entiendo que sí, que hay diversas. Que cada vez que tú atraviesas una situación difícil, tú sientes que mueres. Pero como que ese mismo proceso tan difícil que tú has vivido te hace nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Sí. Creo que por ahí. Tú hablas sobre que la persona pasa por un proceso de vida-muerte en alguna de las etapas. Sí. Sí, porque estamos hablando del yo y de mi proceso. En este caso, yo viví un proceso en el año 2021 que entiendo que burlé a la muerte. Y entiendo que ese proceso de vida, Dios me dio la oportunidad de vivir
pude ver el milagro. Para aquellos que no creen en milagros, sí existen los milagros, y la fortaleza espiritual del ser humano es tan fuerte que cuando tú clamas algo que es mayor que tú, Él responde. Y más cuando tú estás en situaciones límites. Entonces, yo viví un proceso de situación límite que casi pierdo la vida durante un proceso de atraco. Y lo superaste. Y lo superé, lo dejé atrás, perdoné a la persona que me agredieron, aunque nunca la volví a ver, pero la perdoné porque yo tengo que perdonarme y perdonar a los demás, porque no sé en qué momento, situaciones, ya sea como muchos consideramos que existe el bien, existe el mal, existe Dios y existe el demonio, tal vez estaban poseídos por demonios, me atacaron, y yo, si quiero que Dios me perdone mi pecado, tengo que aprender a perdonar también lo que yo cometo. Entonces, en este caso, yo aprendí a vivir. Creo que el 2021 fue un contrato extendido de Dios para que yo siguiera viviendo, pero otra vida, porque de ahí para allá, mi comportamiento, mi actitud, mi motivación de vida y todo cambió y fue diferente. Por eso las personas morimos en ciertos momentos límites y luego sanamos y volvemos a vivir. Tenemos una preguntita de las redes sociales. Adelante. Luis Montero, buenas tardes. Muchas gracias por compartir. ¿Qué sucede en el caso en que la persona no pudo desarrollar esa etapa en el momento que debió? Ejemplo, este joven que no pudo tener un videojuego y que ahora que es adulto ya puede comprarlo. Bueno, esa persona va a tener videojuegos y se va a Sí. comportar como un niño. Bueno, recientemente yo tengo un amigo mío en Estados Unidos, alguien le humillaba en su juventud y le decía, mira, Rullido, tú no puedes tener ese vehículo tú no puedes, eso es alta gama, tú no puedes tener esos vehículos. Y él me hacía esa pregunta y justamente ahorita me mandó un Porsche que compró. ¡Uepa! Y él me dice que todos los vehículos por los cuales a él lo humillaban, es como que está llenando ese vacío. Y se lo está comprando todo. Y él me preguntaba, dime, ¿por qué eso? Y él me dice, yo le decía que porque en su niñez como que lo menospreciaban y lo subestimaban, de que él no podía. Entonces ahora esos espacios vacíos. Él quiere como llenar ese ego con los vehículos que a él le decían que no podía comprar. Y por eso usted ve gente envuelto en juego, porque no quemó esa etapa. Pero yo entiendo que deben madurar, porque llenarse porque tú no pudiste tener un auto cuando tú eras más joven, como llenarte de auto, como que eso es parte de la vanidad, entiendo yo. O sea, no sé. No. Pues porque volvemos de nuevo, se está hablando de que se saltó una etapa. Exacto. Y hay que vivirla. Hay que quemarla. Hay que quemarla. Pero llenándote sí, porque ahí estuvo la carencia. Exactamente, en guión. Una carencia económica. De la que sea. Hubo una carencia de algo que él quiso tener en su niñez, pero eso no quiere decir que él haya saltado la etapa por completo. Él no pudo tener eso, cuando llegó a hombre se lo compró, y ahí entramos lo que es análisis transaccional. Yo niño, yo adulto. El yo niño y el yo adulto. Él va a trabajar cuando vea ese videojuego y lo tenga, el yo niño. Se le va a activar ese yo niño, va a aparecer un niño, sin embargo, con ese infantilismo va a estar, Emma, le va a dedicar más tiempo a sus hijos, porque va a involucrar, porque va a involucrar a sus hijos en ese proceso. Y va a ser feliz. Y en este caso, el yo niño. En este caso, él no va a ver a su hijo prácticamente como mi hijo, sino como el amiguito que yo tuve, que quise jugar con él en ese momento, con videojuegos. O sea, él va a hacer un análisis transaccional. Él va a volver a hacer una retrospección hacia atrás de su vida y va a enfocar su mente y su cerebro en ese momento. Y sus niños van a pasar a ser de su hijo a su amiguito que en ese momento estuvieron. Y lo va a disfrutar. Mentalmente, y lo va a disfrutar. Entonces, si usted se compró su videojuego, sea feliz, porque es una forma también de nosotros autocomplacer esos deseos que tuvimos en cualquier momento de la etapa. En nuestro yo niño, y lo estamos disfrutando y mucho mejor ahora con su hijo. Así es. Se puede hablar precisamente de que yo viví un proceso si realmente yo no acepto su final, capellán. Bueno, hay personas en realidad que no aceptan, o sea, a veces el final de un proceso. Cada proceso tiene su periodo de tiempo, donde nosotros debemos de cerrar ciclos y ponerle punto y final.
siempre y cuando sea un proceso, sea en específico, porque si hay, yo mencionaba el ejemplo del coronel Sanders, o más bien, yo creo que Winston Churchill, uno de estos presidentes de Estados Unidos, que él reprobó el quinto 3 veces, y en un discurso, uno de los discursos más cortos de la historia, él solamente dijo 3 palabras, donde se encontraban dentro de los funcionarios compañeros de clase de él, los cuales se burlaban de él, y lo único que él dijo fue: no se rindan, no se rindan, no se rindan. O sea que llega un momento que hay procesos que no tienen su final porque usted persevera para lograr algo. Ahora, hay otros tipos de procesos que nosotros debemos de cerrar ese ciclo. O sea, siempre va a depender del tipo de proceso que sea. Usted trabaja y va a llegar un día que usted dice: yo no quiero trabajar más. Ya hasta ahí yo llegué, como yo he dicho, yo no quiero estudiar más, aunque quiero hacer un doctorado, pero yo he dicho: no quiero estudiar más. Pero a veces se me despierta el bombillito, ese interés. Ahora, siempre va a depender del tipo de proceso. Hay procesos que usted persevera para lograr lo que usted se ha propuesto, pero hay procesos que hay que cerrarlo. Por ejemplo, el de duelo, que siempre lo hemos mencionado. Si usted no cierra, dura 2, 3 años, 4 años, usted no quema o rebasa esa etapa de duelo, aunque no nos vamos a olvidar de alguien en un momento dado, donde nos vamos a poner tristes en algún momento, pero hay un momento que usted tiene que aceptar la realidad y aprender a vivir con eso. María. Sí, hay un proceso que el hombre no, como que no lo supera o no lo... Es cuando, por ejemplo, tiene una relación, y yo digo que por eso es que hay tantas mujeres que hoy no están con nosotros, porque ellos no aceptan que ya ese proceso terminó, o sea, que ya esa relación terminó y que ya él tiene que cerrar ahí. O sea, y yo digo que es un proceso que no cerró, ese hombre no cerró ahí, por eso tantas muertes de tantas mujeres que duele de verdad, porque si no es mía, no va a ser de nadie. Si ella decidió que ya ese matrimonio no funciona y que ya tú tienes que cortar con eso, ese proceso tiene que cerrarlo. No, pero no lo cierra, quiere matar a la mujer porque tiene que seguir con él. O sea, ese es un caso bien difícil el que yo veo. Licenciado. Mira, en el caso de lo que plantea María, de que esos procesos, pero hay procesos también mucho mayores. Hay procesos de salud. Hay procesos de salud donde la gente es diagnosticada con un asunto de una enfermedad que no tiene retorno. Terminal. Vamos a ver un cáncer ya que tú estás, que es para internarte, que de repente tú tienes todo un mundo, tú vas al médico normal, no sientes dolor, no sientes nada, y de momento te hace un estudio y el médico te diagnostica con cáncer. Mi papá fue así. Es un proceso fuerte porque tú estás, toda tu expectativa de vida, todo lo que tú tenías planeado, planificado en la vida, se te va abajo, se te va abajo. Entonces también otro proceso, el de VIH. Tú vas muy bien, te haces tu prueba, de repente, es un proceso que tú ves tu mundo pasarte por delante todo, que es un proceso que tú sabes que la única manera que va a cerrar es con la muerte. Es con la muerte porque no hay una vuelta atrás. Ahora, muchos sí tenemos algo que siempre es esperanzador, que es nuestro Señor Dios, la religión, que ayuda y juega un papel muy fundamental en lo que es la estabilidad emocional de ese paciente o de esa persona, porque vamos a darle también su papel importante a la religión, a la creencia cristiana, esos valores que hace que la persona aprenda a vivir con ese proceso. Hay muchos que no, hay muchos que se suicidan, hay muchos que buscan otra vía, pero no buscan esa ayuda, pero tampoco se concentran en eso. María hablaba sobre también esta persona que no aceptan una separación de ninguna índole, que también iba a tocar el tema, que por eso tenemos los feminicidios, porque muchos hombres no entienden ni cierran esos procesos amorosos. Entonces, esos procesos amorosos hay que aprender a cerrarlos. Hay que mejorar la calidad de la autoestima, pero también a mejorar nuestra calidad psicológica. ¿Qué papel juegan nuestras decisiones en los procesos que vamos viviendo en la vida, capellán? Es que la decisión es un principio determinante. O sea, nosotros vivimos de decisiones. Si las decisiones mías son negativas, los resultados y consecuencias serán negativos.
Ahora, si las decisiones que yo tomo son las más benéficas, siempre esas decisiones van a traer mejores resultados y mejores consecuencias. Así es. María. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de mi divorcio, donde yo viví un matrimonio tóxico, yo lo he dicho otras veces, y realmente yo tuve que hacer algunos seminarios porque yo no sabía tomar decisiones, o sea, yo no me atrevía como a tomar decisiones, y esos seminarios que ¿Hiciste camino? Hice camino Camino 1 y camino 2. Me enseñaron a tomar decisiones, y después de ahí en adelante ya nadie me gana con mi decisión. Siempre. Había espacio vacío si le enseñaron a tomar decisiones. Sí. Bueno, sí, Puede claro. ser, sí. Quizás falta de madurez, quizás, ¿cómo le digo? No, eso no importa. ¿Y qué Pero es un programa abierto y estamos hablando del yo y nuestras experiencias y nuestros procesos. Cállese. Ella te... Le enseñaron a tomar decisiones. No, lo que, Pero está claro, bien, claro, no está sí. mal. Yo era una mujer muy Ella joven, cogió camino que yo uno y no camino sabía, dos. Yo me reí de algo que yo pensé sobre eso. que yo no sabía tomar, o sea, no me atrevía, no era que no sabía. Ella lo que te está diciendo atrevía. es que ella no se atrevía a tomar la tomar decisión de divorciarse. Claro. Porque a veces la gente Estaba se agarra, cómoda. como le pasa a mucha gente, que no me divorcio porque los hijos, ay, que no me divorcio porque es que es lo que va a decir la familia, y ella hizo su seminario para que le ayudaran a decirle adiós a Bull y lárgate de mi María casa, hizo o recojo yo la ropa. María hizo- Punto. María Eso no es lo que tú estás hablando. Sí, En resumen, ya. porque María no hizo un entendamos. seminario. Oye, yo me reí porque María hizo un seminario y a mí mi venezolana me hizo un seminario a mí. Me dio camino 1 y camino 2 y se olvidó de mí. Es una abusadora. O sea, yo no cogí el seminario, a mí me lo hicieron. No, ya él se cogió el tema. No, porque no, María. No, eso le digo. Como le digo, o sea, quizá no era que no sabía tomar, sino que no me atrevía a Tú tomar. tenías que empoderarte Yo estaba- para tomar esa decisión. Después de ahí- Para decir adiós a Bull. Para poner el En divorcio. realidad, hay decisiones que hay que someter un proceso. para Después de ahí, entonces, ya yo aprendí a tomar mis decisiones. Está muy Y bueno. no me equivoco nunca, porque sé tomar mis Y decisiones. lo importante de todo eso es que buscaste una buena vía. Claro. O sea, que no fue tampoco que te pusiste a relacionarte con loco viejo, loca vieja, no. que vinieran a darte consejos No. inadecuados porque no tienen un soporte profesional. Excelente lo hiciste. He aprendido a tomar decisiones. Y claro está, una de las decisiones que tomé fue ser madre antes que mujer. O sea, dedicarme a mis hijos, porque habían vivido una situación Antes muy tú eras difícil. mujer antes que madre. Madre antes que mujer. Madre antes que mujer. ¿Cómo es? Madre antes que mujer. De lo que te perdiste por ser madre. Ok. Tenía que Licenciado, responda Madre. la pregunta brevemente. Mira, hablando del asunto del Él se le olvidó. Hablando del asunto del camino. Aquí nadie está hablando del camino. Es una pregunta que se le hizo. El hombre mayormente no toma. Vea acá, pero esa venezolana lo tiene mala usted. Es que el hombre cuando Dios se divorcia o lo mío. votan, la mayoría no toman ningún camino 1 ni camino 2. Usted está El botado. único camino que cogen es al colmadón, a beber alcohol y a ahogar la La cena. respuesta de la pregunta. Eso mismo. Usted está votado. Eso mismo. La persona como yo. La respuesta. Por eso el hombre toma esa decisión. Opa. La decisión del hombre es el camino 1, que es el colmadón, y el camino 2, el colmadón otra vez, ahogar sus penas en alcohol. ¿Qué papel juega la decisión? No, las decisiones juegan un papel importante porque todo va a depender de que si son positivas o negativas en ese momento. En el caso de, como decía María, a veces hay que buscar ayuda o autoayuda Claro. con psicólogos, con tanatólogos, con personas coaching, con personas que están capacitadas para ayudarte a encontrar una buena decisión, porque todo va a depender del momento emocional en que tú vivas o ese proceso que tú estás viviendo, si tú puedes tener la capacidad psicológica de analizar lo que está sucediendo y tomar la mejor decisión. A veces en la vida hay que ayudarse de otra persona, valerse de otra persona para tomar decisiones correctas y no lamentarse. ¿Por qué hay personas que repiten y que se les repite lo mismo? Y ahora vámonos al plano amoroso. Todos los ex tóxicos, todas las ex tóxicas, algunas grado A, 1A, A,
al cuadrado, A hasta la Z. Capellán, usted tiene mucha risa. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, hemos saltado, nuestro proceso ha saltado de un tóxico hacia otro tóxico, de otro más tóxico todavía, más alto y más alto el nivel de toxicidad. ¿Qué es lo que pasa ahí, Dios mío? Mira, hay una frase que yo digo, lo que usted evita, invita. Oh. A veces lo que usted evita como que a uno como que le persigue. Eso como que lo digo, que lo que él temía le sobrevino. Entonces a veces, como decía, yo no entiendo por No, qué yo no a entendí mí su trabalengua. los tóxicos me persiguen. ¿Usted se ¿Esto es un acuerda? trabalengua? Aquella persona. Sí. ¿Por qué A los ti te tóxicos me persiguen las persiguen? tóxicas. Y yo no entiendo por qué. Ah, pero entonces No, la decía pregunta esa se quedó en el señora aire. Decía esa señora que ella decía, ¿por qué los tóxicos me persiguen? Pero cuando uno, o sea, comienza a ver a ese tipo de personas, a veces como que... ¿Por qué te no sé si persiguen es las que uno tóxicas tiene a ti, que, capellán? tal vez que madurar en alguna área o ser más paciente para tolerar a ese tipo de personas. Y es como yo dije, si nosotros excluimos a todos los tóxicos y los coaches, los psicólogos, al que es tóxico ahí, entonces ¿quién va a ayudar a los tóxicos? Bueno, mira, yo te voy a responder. Porque se supone que esa gente quiero nosotros de una u tóxico otra en mi forma cama. Yo te voy a- debemos de meterle la mano, debemos de ayudarlo, debemos de tratar, aunque el tóxico a veces es conflictivo. Pero se va a ligar con ese tóxico. Yo te con voy esa a- No me tóxica. voy a ligar. Estamos yo no estoy diciendo que hablando- me voy a ligar al Porque es en tóxico. lo amoroso que ella le está hablando. Yo estoy hablando de lo amoroso, estoy hablando de que hay personas que siempre se repite como el mismo patrón Claro. de las parejas que se buscan o que encuentran, vamos a decirlo así. Pero yo le voy a decir algo a ustedes, para mí influye mucho porque hay un punto, y es que la vida para mí es como un examen. Exacto. Donde vamos a poner para pasar un 70. Si yo sigo sacando 6.7, 6.8, 6.9.5, pero no he llegado a 70, se me va a repetir la historia. Entonces yo eso lo veo como desde ese punto de vista. Hasta que usted no trabaje ese punto de su vida, seguirá el mismo tipo de personas con la cual usted se va a vincular románticamente. O sea, para mí esa es mi óptica, esa es mi forma de ver la vida, no tiene que ser para usted ni para ninguno de ustedes, porque todo esto es lo interesante de estos tipos de temas tan complejos. Ahora, hay muchas personas, o sea, que son tóxicas, femeninas y masculinas, a veces porque han tenido una relación fallida de una u otra forma y no sana esas heridas. Y como no sana esas heridas, se torna como de esa forma, porque hay muchos hombres y mujeres como frustrados. Sí. Y en ese caso, como usted me hizo la pregunta a mí me ha tocado en ese sentido de que hay mujeres que no sanan o rebasan su etapa, Sí. y es lo mismo que estamos hablando, entonces quieren emparejarse con alguien y entonces reproducen de forma inconsciente su toxicidad. Yo, sí. Y quieren manipular, chantajear, engañar, hablar mentira, ocultar cosas, o sea, Victimizarse. victimizarse en algún momento, acusarte, culparte. Sí. Es bien difícil. El Pero- arte es bien difícil. Pero es bueno aclarar que cuando yo hice la pregunta, no me estoy basando solamente para los otros dos invitados, colaboradores, no me estoy basando solamente en lo que sería un mundo tóxico. Fue un ejemplo figurado. Quise decir que hay personas, en algunos casos, que arrastran como lo mismo, el mismo tipo de pareja, como de elección, el mismo patrón. Y para salirme un poco de la toxicidad, por ejemplo, todos sus maridos o los novios son muy mayores para ella o muy menores, que puede ser también en el caso de un hombre también, como personas tóxicas, como personas muy menores, personas muy mayores, y siempre como que ocurre lo mismo en sus vidas. Esa es la pregunta a nivel general. Siempre ocurre lo mismo en la vida de esa persona. Si tú tienes una pareja que es tóxica, O mayor que tú, o mayor- muy mayor, te lleva 30 años. o muy mayor que yo, Por ejemplo, y siempre te busca de 30, que te lleven 40, 50, dando ejemplos que estamos. dando ejemplo. O sea, si tú tienes una pareja, una relación tóxica, ¿verdad? Tú tienes que vivir ese duelo cuando tú dejas esa pareja y madurar lo suficiente para tú no volver a caer en otra persona tóxica. Pero si son los tóxicos que andan atrás de ti, como le pasa a No, Café. pero es que si yo tengo la suficiente madurez, doctora.
Pero no es por madurez, mi amor, porque yo puedo tener la madurez, pero si los tóxicos, yo sé por qué. Porque él tiene una miel de abeja. No, él usa Baigón. Baigón. Ponte Baigón, es verdad. Le persiguen los tóxicos, capellán. Es que no. Persiguen. Es que yo él lo dijo aquí. Yo desecho los tóxicos. Para ayudarme ahí a la pregunta, a veces cuando una persona busca una persona mayor y lo sigue buscando, es como que hay un espacio vacío. A carencia de un padre psicológicamente, a veces hay jóvenes que buscan personas mayores o jóvenes masculinos que buscan mujeres mayores, y la persona tóxica hay que ver si viene de un hogar tóxico y sigue como queriendo replicar o repetir esa misma conducta que se desencadena, que le genera placer en algún momento buscándose un tóxico. Capellán, como la mujer Capellán, ¿qué perfume tú que le den usas? golpe. ¿Qué perfume tú usas? Cuando va a una cita, Yo tengo como 4. cambia ese perfume, tú agarras un Baigón. No, es que a mí no se me pega nadie. Y mi cuando hermano. se te acerca, si la persona es tóxica, Yo me comprometo a traerle un Baigón para el debate del lunes. Señores, a la persona Con olor a limón. a las personas que tienen tóxicas cerca, o antes de usted ya conocer a esa persona, se agarra un baigoncito y se lo echa encima. Si la persona es tóxica, se va. Si no es tóxica, se queda. No. Y si usted ve que sacó una mascarilla, póngalo en duda. Póngalo en duda y deje esa relación que siga corriendo. Así que Hay que tener madurez para uno desechar esos tóxicos. Vamos ahora a la parte final. Consejo final, capellán. El consejo final, que las personas traten de vivir su vida de acuerdo a sus circunstancias, aceptando la realidad, tomar decisiones certeras, adecuadas y saludables que siempre generen beneficios. Y si te ha caído, ha fracasado, no piense que la vida ha terminado. Usa la resiliencia para levantarte y sigue hacia adelante, que Dios está contigo. María Martínez, adelante. Vivir sus diferentes procesos de la vida con plenitud. Y si usted tiene su edad, acéptela, porque esa es la que usted tiene. No quieras tener la edad de su hija. ¿Cuánto te tiene? 30. En mi caso, Yo no sé cuántos años tiene María, creo. 30. Tú todos los días me dices una edad diferente. sí. ¿Cuántos años que tiene María? Ella cumpleaños como 4 veces al mes. Ella lo sabe. Ella es bisieta. Mi cumpleaños. Ella es bisieta. Cambia. Como los años bisieta. Celebra el mismo año todos los Ella es como Semana Santa, que nunca cae el mismo día. Mi cumpleaños viene por ahí, Señores, a propósito. Señores, vivan su proceso, ya sea de manera positiva o negativa. Si entienden que la vida se les pone difícil, hay personas capacitadas como los psicólogos, los coaches y otras especialidades más que pueden ayudarle a superar pruebas difíciles que la vida le pone. No mire la soga, mire la terapia, porque si mira la soga se ahorca mediante un proceso, pero si mira la terapia se salva. La vida es linda, es corta, vamos a dejar camino y huella positiva. Por tal motivo, vamos a vivir esos procesos, a levantarnos de ellos, a ser resilientes y avanzar. Bueno, mis amores, gracias de verdad, como siempre, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias sobre estos temas tan complejos que compartimos principalmente los lunes, con el objetivo principal, pues, de llevar luz a la sociedad dominicana. Yo quiero decirle a todos ustedes que mañana nos vamos a un mundo muy complejo también, y vamos al mundo de los grupos de WhatsApp. Aquellas personas que utilizan los grupos de WhatsApp para estar insultando, tirando puya, burlándose, etcétera. Porque la toxicidad no solamente la vemos, como muchas veces la planteamos, también hay personas que utilizan los grupos de WhatsApp para tirarle de todo a los demás. Así que mañana nos vamos con ese mundo tan interesante, así como deportes controversiales. Soy Crismelis Brito Padilla, nos vemos mañana, mis amores. Bye.